Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercer grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de ciencia y tecnología. Y el tema para hoy es: diviértete haciendo ciencia. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Observa la pantalla. ¿Has visto alguna vez una rampa como esta? Imagínate o supongamos que tú colocas una botella sin agua y otra botella con agua hasta la mitad y haces que ambos recorran o lo sueltas. Te pregunto, niño y niña, ¿cuál de esas botellas recorrerá una mayor distancia? ¿Quieres comprobarlo esto el día de hoy? Pero antes que nada debes lograr la siguiente meta. Debes indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de fuerza de roce o fricción? Hoy lo vas a ver a qué se refiere. Para que logres con esta meta, el día de hoy también debes tener en cuenta lo que debes lograr en esta actividad. En esta actividad vas a elaborar un plan de acción donde registres las acciones que vas a seguir para cumplir o hacer el experimento. Vas a registrar los instrumentos y vas a registrar los materiales que vas a utilizar y puedas realizar esta investigación. Al mismo tiempo vas a registrar en tablas, en una tabla como esta, los datos que recorren las botellas. No solamente vas a registrar los datos, sino que también vas a realizar dibujos de acuerdo al desplazamiento que realizan estos objetos. Además, vas a analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de las fuerzas como la fricción. Hoy vas a leer un texto con respecto a esta fuerza de fricción. Y por último, vas a elaborar conclusiones y vas a responder las preguntas de indagación, vas a usar los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. ¿Con qué finalidad vas a usar esos datos? Con la finalidad de concluir y responder ciertas preguntas de indagación. Eso es lo que vas a lograr en esta actividad. ¿Estás listo para esto? Pero antes que nada, quiero que recuerdes la fábula, la liebre y la tortuga. ¿Has leído alguna vez esta fábula? ¿Recuerdas que esto trata de una liebre y una tortuga que hace una competencia para ver quién llega primero a la meta? ¿Recuerdas la fábula? ¿Quién llegó primero? Muy bien, la tortuga, ¿verdad? ¿Y quién era la más veloz? Así es, la liebre. ¿Y cuál era el mensaje de la fábula? El mensaje es de que no debemos estar muy seguros de lo que estamos o lo que vamos a hacer. La liebre se sentía confiada y segura de que iba a ganar la carrera. A partir de este cuento, a partir de esta fábula, el día de hoy vas a realizar el experimento. Supongamos, niño y niña, imagínate que ahora se realiza una nueva competencia. Pero esta vez la liebre propone a la tortuga una competencia bajo una cuesta. ¿Quién crees que gane? ¿La liebre o la tortuga? Para realizar este experimento o esta competencia, necesitas tú hacer lo siguiente. Vas a representar a la liebre y a la tortuga con dos botellas. La botella A va a ser vacía y la botella B va a tener agua hasta la mitad. Y lo vamos a comprobar el día de hoy soltándolo en una rampa. Espero de que tengas en cuenta esto. Vas a representar estas dos botellas. Espero que los consigas. Espero que ya lo tengas ahí a la mano. ¿Qué crees que sucederá? Supongamos que tú colocas esas dos botellas, la botella A sin agua y la botella B con agua hasta la mitad. ¿Qué sucederá? ¿Recorrerá? ¿Avanzará? ¿Se quedarán? ¿Qué sucederá? ¿Qué tal si respondes esta pregunta en tu cuaderno? Y la siguiente pregunta es: ¿cuál de las dos botellas ganará? ¿Esta botella A, la que no tiene agua, o la botella B, la que tiene agua hasta la mitad? ¿Cuál de ellas ganará? ¿Qué tal si vas registrando esas respuestas en tu cuaderno? Pero recuerda que estas respuestas deben ser antes de realizar el experimento. No vamos a realizar el experimento todavía. Y la pregunta siguiente es: ¿cuál será la más veloz? ¿Cuál es la que llega más rápido al piso y la que se desplaza más? ¿Será la botella que tiene agua hasta la mitad o la vacía?
¿Qué tal si las respondes a estas preguntas en tu cuaderno? Luego de haber contestado estas preguntas, ahora sí, a partir de estas preguntas, vamos a empezar con la investigación. Tú sabes que en ciencia y tecnología hay preguntas de investigación. Y la primera pregunta que debes copiar en tu cuaderno es la siguiente. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Para ti, ¿cuál de esas botellas será la tortuga y cuál de ellas será la liebre? ¿Qué tal si completas este esquema? Completa este esquema y al completarla estás dando tus posibles respuestas llamadas hipótesis. Por ejemplo, puedes escribirlo de la siguiente manera. Creo que la botella A, o sea, la que no tiene agua, representará a. ¿A quién crees tú que representa? Escríbelo ahí. ¿Por qué crees tú que representa a ese animal? Puede ser a la liebre o la tortuga, dependiendo de qué crees tú. Y la botella B, o sea, con agua hasta la mitad, ¿a quién representa? Porque ya lo completaste, esto lo vamos a comprobar si lo que tú dices es cierto. Así es, si tú colocaste que la botella A representa a la liebre, lo vamos a comprobar y si eso es cierto o no es cierto. Así que el día de hoy vamos a hacer este experimento. La siguiente pregunta de investigación te animo a que también lo copies en tu cuaderno de ciencia y tecnología o en tu cuaderno de campo. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Qué sucederá cuando tú los dejas ahí? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Será la botella A o la botella B? ¿Por qué? ¿Qué tal si a través de este esquema lo completas? Yo creo que si lanzamos la botella A y B por la rampa, entonces la botella, o sea, ¿qué botella crees tú, niño y niña, que representa a la liebre o a la tortuga? O sea, dependiendo de que lo que tú has escrito aquí en la pregunta A, dependiendo a eso lo tienes que completar. Llegará más lejos y ganará. ¿Por qué? Ya lo completaste, esto también vamos a tener que comprobarlo el día de hoy. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? ¿Qué tal si completas esto? El movimiento de las botellas depende ¿de qué depende? El movimiento que la botella se vaya más lejos o se desplace más lejos depende de qué. ¿Ya lo completaste? Todo lo que tú has completado se llaman hipótesis o posibles respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobarlo el día de hoy. Espero que lo hayas completado. Ahora entonces vamos a elaborar el plan de acción. Recuerdas que esto también es una de las actividades que debes lograr. ¿Y qué vas a hacer acá? Ahora llegó el momento de ordenar las acciones a realizar. Para ello, copia este cuadro y completa la tabla en tu cuaderno en una hoja de reuso. Cópialo tal como está y luego escribes esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? Para ello tenemos que realizar o escribir una serie de acciones. Una de ellas puede ser construir la rampa. Claro, primero se tiene que construir la rampa para el desplazamiento de las botellas. Eso es una de las acciones que debes realizar. ¿Qué más debes hacer? Hacer pruebas de recorrido con cada una teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento, teniendo en cuenta el ambiente, el modo y el lanzamiento. Así es, esto también tienes que realizarlo. Esta es otra acción. ¿Qué también debes hacer? Marcar y medir la distancia que recorren las dos botellas, la botella A y la botella B. Y registrar los datos y comparar. Esos datos recuerda que tienes que registrar. Estos son las acciones que tú debes realizar para hacer el experimento. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué instrumentos utilizarás? Vas a utilizar una cinta métrica para medir la distancia que recorre la botella A y la botella B. Vas a necesitar de un cuaderno de experiencia. Puede ser tu cuaderno de ciencia u hojas de reuso. Ahí vas a registrar los datos que obtengas. ¿Y en qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? ¿Qué vas a usar para registrar los datos? Vas a usar una tabla. Ahí vas a escribir la distancia que recorre las botellas, pero la distancia medidas en centímetros. Recuerda, eso es lo que tienes que hacer. Esto es tu plan de acción. Ya lo elaboramos y espero que lo hayas registrado en tu cuaderno. Luego de esto, ahora sí, es momento de empezar con la construcción de la rampa. Vas a construir la rampa y para construir la rampa necesitas lo siguiente. Coloca libros uno encima del otro, tal como estás viendo acá. Pueden ser libros, 5 libros, 6 libros, pero libros gruesos. Si no tienes libros, trata de usar otro material. Puedes usar cajas, sillas o quizás ladrillos, uno sobre otro para que construyas una rampa.
Luego de haber realizado esto, entonces vas a colocar 2 tablas de madera del mismo largo u otra superficie. Sí, 2 tablas que tengan la misma medida, el mismo ancho, el mismo largo, y los vas a colocar de esta manera como estás viendo ahí en los dibujos. O puede ser, si no tienes tabla, puede ser un cartón plano, o puede ser un cartón liso, grande y resistente, que no se doble. Si ya tienes estos materiales, entonces ahí dice, si tienes madera en casa, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas de madera para colocarlas sobre ellos. Así es, como te acabo de mencionar, pueden ser ladrillos o sillas, por ejemplo. 2 sillas, uno donde coloques una tabla hacia abajo y lo puedas convertir en rampas. Si tienes maderas o cartones gruesos, grandes, puedes utilizar 2 sillas como base, tal como te estaba mencionando. Luego que has construido estas rampas, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora vas a tener que elaborar a los personajes. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. O sea, si tu rampa es pequeña, así como estás viendo en los dibujos de arriba, entonces usa 2 botellas pequeñas. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y capacidad. No puedes utilizar una botella más grande y la otra más pequeña. No, ambas tienen que tener la misma capacidad para hacer la prueba. En caso de que la rampa sea más grande, o sea, grande, inmensa, entonces puedes emplear 2 botellas de 100 o 250 mililitros, o sea, más grandes. Dependiendo del tamaño de tu rampa, vas a elaborar tus botellas. Luego de conseguir estos materiales, ¿qué vas a hacer? Ahora entonces vas a seguir las siguientes recomendaciones cuando realices el desplazamiento de las botellas. Antes de cada prueba, o sea, vas a revisar tu rampa, si está bien ubicada, las tablas o el cartón está en la misma posición. Primero debes revisar antes de realizar la prueba. Observa, fíjate si está bien elaborada esa rampa y no hay dificultades. Luego de haber observado, vas a realizar las pruebas en un mismo ambiente. En tu casa, por ejemplo, si vas a utilizar en tu sala o en tu cocina, en un mismo ambiente, sin corrientes de aire, donde no haya interferencia de aire y con el espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas. No puede ser un espacio pequeñísimo donde las botellas no se desplacen. Utiliza botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad. Así es, una botella es vacía, la otra es con agua hasta la mitad, pero tienen que ser de plástico, recuerda, tienen que tener un rótulo, la botella A y la botella B, colócales el rótulo en cada una de las botellas para que sí se diferencie una de la otra. La misma persona será quien haga las pruebas. Si eres tú, niño y niña, que haga las pruebas, suelta las botellas de este lado, o si es tu papá o es tu mamá, tiene que ser la misma persona el que realiza las pruebas. Además, vas a utilizar el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Tú no puedes empujar las botellas hacia abajo, debes soltarlo. Y así tienes que hacer con ambas botellas. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. Soltarlo, o sea, acá desde la línea de la rampa. Soltarlo, no empujarlos y dejarlas que corran. Marcar en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia, considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida. Así es. Si desde acá empezó la botella a recorrer desde el piso, vas a marcar, vas a colocar una marca y vas a colocar la marca hacia dónde llega la botella. Marcas y mides esa distancia para que sepas cuántos centímetros recorrió cada una de ellas. Mide con la ayuda de la cinta métrica, usa la cinta métrica, registra las mediciones en una tabla, una vez que hagas las mediciones, regístralo en la tabla, la primera prueba, la segunda prueba, la tercera prueba, regístralo, la botella A sin agua, cuánto recorrió, cuántos centímetros en la primera prueba, cuántos centímetros en la segunda prueba, cuántos centímetros en la tercera prueba, y así vas a hacer con la botella B, cuántos centímetros recorrió en la primera prueba, segunda prueba, tercera prueba. Recuerda que ambas botellas deben soltarse al mismo tiempo y ver cuál es la distancia que recorren. Estas recomendaciones debes tenerlo en cuenta. Ahora son recomendaciones para registrar los datos. Recuerda ahora qué debes hacer para registrar los datos. Pide ayuda a un familiar para realizar las pruebas, a tu primo, a tu hermano mayor, a tu mamá o a tu papá, y registra los datos en un cuaderno o en una hoja de reuso. También lo que debes hacer es, antes de lanzar las botellas, vas a rotularlas. ¿Qué quiere decir? Le vas a colocar letra A a la botella vacía, letra B a la botella con agua hasta la mitad. Luego, observa y anota sus características. Sí, observa cómo son las botellas. Puedes hacerlo de la siguiente manera.
Por ejemplo, características de las botellas. La botella A, la botella rotulada A y B son ¿de qué son? De plástico, ¿verdad? Son de plástico, están tapadas. Y la botella A es la menos pesada o la más ligera. Tienes que completar, estás registrando las características de las botellas. También puedes decir, la botella B es la más o menos pesada, de acuerdo a como tú hayas rotulado, y tienes que completar y estás escribiendo, registrando las características de cada una de las botellas. La botella A representa a quién representa, de acuerdo a lo que tú has colocado en tus hipótesis. Y la botella B representa a quién, de acuerdo a como tú hayas colocado en tu hipótesis. Acá tienes que registrarlo y así vas escribiendo las características de ambas botellas. Recuerda que ahora es momento de iniciar las pruebas de competencia. Vas a colocar las botellas en el punto más elevado de tu rampa. Ahí vas a colocarlo. Por ejemplo, ahí tenemos a la botella A y a la botella B. Vamos a colocarlos ahí y vamos a soltarlo al mismo tiempo. Eso son las indicaciones que nos dan. Las vamos a soltar y una vez que las soltamos, ¿qué hacemos? Observa, nada más, observa que ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando llegan al suelo, observa cómo se desplazan y cómo hacen el recorrido. Luego, mide y anota la distancia recorrida en el suelo en cada prueba, considerando las condiciones para su desplazamiento. Claro, vas a empezar a medir desde el punto de la rampa, donde termina, desde acá hacia donde recorrió las botellas, tanto la A y la B. Y vas a registrar en esa tabla, botella A, cuántos centímetros ha recorrido la primera prueba, y botella A, cuánto recorrió en la segunda prueba, y botella A, cuánto recorrió en la prueba número 3. Vas a hacer 3 pruebas. Y recuerda que dice acá soltarlas al mismo tiempo y observarla, y luego de observarla, medir. Recuerda que tienes que medir en centímetros. Luego de esto, ahora sí, vamos a comparar los datos y resultados. ¿Qué vas a hacer para comparar esos datos? Vas a describir o vas a dibujar o ilustrar cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B que representa a la liebre y a la tortuga. Por ejemplo, puedes describirlo de la siguiente manera. La botella A recorrió una distancia de ¿cuánto? Escribe ahí, completa la botella cuánto recorrió, porque ya tienes los resultados en la tabla. Mientras que la botella B recorrió una distancia de ¿cuánto recorrió? ¿En cuántos centímetros? Esto indica que, o sea, si tú colocaste que la A o si tú colocaste que la B es la tortuga o es la liebre, entonces ¿quién ganó la carrera? De acuerdo a lo que tú hayas registrado. Vas a dibujar el experimento que tú has hecho. De esta manera estás comparando los resultados, estás describiendo lo que hiciste en el experimento. Y vas a responder luego las siguientes preguntas. ¿Cuál de las dos botellas crees que al desplazarse rozaba más la superficie del piso? ¿Cuál de ellas rozaba más? ¿La que tenía peso o la que no tenía peso? ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia? ¿A qué crees que se deba? ¿Una de ellas que no tenía peso rozaba el piso o no rozaba? ¿O se iba recorriendo sin ningún problema? La siguiente pregunta. ¿Qué condiciones crees que influyen en el desplazamiento de la botella? O sea, ¿la botella que tenía peso recorrió más o recorrió menos? Entonces, si recorrió menos, ¿cuál habrá sido eso que ha influido para que no recorra mayor distancia? Luego de completar estas preguntas, ahora sí es momento de leer y aprendemos más. ¿Por qué la botella que tenía peso no recorrió más? A ver, lee conmigo. Efectos de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos dos objetos, como ves ahí, cuando frotamos, o sea, este objeto pesado con el piso, al entrar en contacto aparece una fuerza llamada roce o fricción. Claro, este objeto que pesa demasiado, al rozar con el piso hay una fricción, hay un roce. Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene. Así es, acá para que esta caja se desplace necesita la fuerza de alguien. ¿Por qué? Porque hay un roce en el piso. Como este pesa demasiado, entonces no puede girar o no puede irse con mayor facilidad, así como la botella, por ejemplo. La botella llegó al piso y se detuvo, no recorrió. ¿Por qué? Por el peso que tenía y por el roce que hacía con el piso. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? Si tú te has dado cuenta, entonces al soltar las botellas, la botella B que tenía peso no recorrió mayor distancia que la botella que no tenía agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Claro, el agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad. Claro, bajó rápido, pero llegó al piso y ahí se detuvo, ¿verdad? No corrió
tanto como la botella que no tenía agua. Bajó probablemente lenta, pero seguía corriendo. Entonces, al rozar esta botella B o frotarse el agua con las paredes de la botella, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga antes cuando se desplaza en la superficie del piso, mientras que la botella A, al tener menos fricción, al rozar con el piso sigue rodando y alcanza mayor distancia. ¿Te das cuenta? Entonces, para que la botella pueda seguir su curso y siga rodando y llegar a mayor distancia, depende del peso. Por eso te pregunto entonces, niño y niña, ¿de qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? Claro, recuerda que el peso de un objeto, así como este objeto, el peso del objeto, en este caso de la botella, influye mucho para que se desplace con normalidad. Como tenía peso, entonces no se desplazó. Entonces ese peso influye mucho y va a depender. Si tiene más peso, la botella se va a quedar más cerca a la rampa. Entonces, si tiene menos peso, va a irse más. Entonces, esto es el objetivo o la respuesta de esta pregunta. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? Así, la fuerza de fricción que tiene el piso. Acá hay una fuerza de fricción que no deja que este peso avance. O acá hay una fuerza de fricción que no deja que la botella avance, la botella con peso. Entonces, ¿de qué manera esa fuerza de fricción influye? Ahí tienes la respuesta. La fuerza de fricción o roce es un impedimento para que un objeto pesado se desplace con normalidad. Esta botella B que tenía peso friccionaba o rozaba con el piso, por la cual esta no avanzaba su curso. Se detuvo más rápido que la otra botella. Esta no tenía peso. Entonces no había tanta fricción y es por eso que recorrió más que la botella B. Entonces te pregunto, ¿quién ganó esta carrera cuesta abajo? ¿La liebre o la tortuga? Dibuja, ya tienes la respuesta ya. Entonces te diste cuenta que para ti la A, ¿quién era? Probablemente hayas colocado que la A es la liebre, ¿verdad? La más ligera, la más rápida y que no tenía peso. Entonces la que ganó la carrera es la liebre. Así es. Y eso vas a tener que dibujarlo en tu cuaderno. Luego de esto, ahora vas a responder las preguntas de investigación. Vamos a comprobar las preguntas de investigación, tus posibles hipótesis. Tienes que corregirlas porque probablemente lo hayas hecho no correctas. Así que es momento de corregir tus preguntas de investigación, las respuestas que tú has dado. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Claro, la botella A representa a la liebre, ¿verdad? Así es, porque es la que no lleva agua y es la más ligera. Y la botella B representa a la tortuga, porque es la que lleva agua y es más pesada. Ya le dimos una respuesta correcta a esta pregunta de investigación. Pregunta B. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Así es, ya estás fijándote cuál fue tu respuesta en las posibles hipótesis. A ver, comprueba con esta respuesta correcta, porque así debe ser la respuesta. La botella B, que representa a la tortuga, por ser más pesada no va a llegar más lejos, porque tiene peso y eso lo impide. En cambio, la botella B, por ser más liviana, llegará más lejos. Ya tenemos la respuesta B de la pregunta de investigación número 2. Ahora vamos a ver la pregunta de investigación número 3. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y ganen? Muy bien, excelente. Para que una botella se mueva y recorra mayor o menor distancia depende del peso que lleva. Si una botella no lleva tanto peso, entonces lo sueltas en una rampa, va a seguir su camino y va a recorrer más distancia. Así es, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La botella B, o sea, la botella B recorrió menos distancia que la botella A, porque es la que llevaba más peso. Entonces podemos decir que el peso influye en el movimiento y la distancia del desplazamiento de un objeto, tal como estás viendo ahí. El peso influye en que un objeto se pueda desplazar con mayor facilidad. Luego de haber dado estas conclusiones, ahora es momento de que compartas con tus familiares el siguiente trabajo. ¿Qué vas a hacer? Vas a reunirte con tu familia y vas a realizar la experiencia para que comprueben sus predicciones. Pueden hacer juegos de competencias con carritos u otros objetos, como pelotas
utilizando la rampa. Sí, utilicen una rampa, construyan una rampa en familia, utilicen esa rampa y hagan competencias. Pueden utilizar como superficie a un cartón, papel bond, arrugado, yute y papel platino que estén ubicadas al final de la rampa. Observen qué ocurre e identifiquen en qué superficie hay mayor fricción. Hagan la prueba en otro tipo de piso, por ejemplo. ¿Qué tal si realizan este tipo de trabajo en familia? Pide a tus familiares que te tomen foto o graben realizando el experimento para que lo compartas con tus amigas, amigos, profesora o profesor en la galería que elaborarás al finalizar la semana. Así es. Al final de la semana vas a elaborar una galería y así que ya tienes un material para que puedas compartirlo con tus compañeros o profesor. Ahora es momento de reflexionar tus logros el día de hoy. ¿Lograste o no lograste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué necesitas mejorar? El primer criterio es, elaboré un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. Claro que lo hicimos juntos, ¿verdad? Sí, lo lograste. Seguí acciones del plan y registré los datos de las distancias recorridas por los objetos en las tablas de mediciones. Realizaste las anotaciones en la tabla. Seguiste la secuencia de las acciones, comprobaste tus hipótesis, mediste, construiste, realizaste las pruebas una y otra vez y lo lograste. ¡Excelente! Analicé los datos y los relacioné con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza. Si analizaste esos resultados de por qué la botella no recorría mayor distancia, la botella que tenía más peso que la botella que tenía menos peso, lo relacionaste con la información que analizamos. Si lo hiciste, excelente. Elaboré conclusiones y respondí las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Claro que lo hicimos juntos, ¿verdad? Elaboramos conclusiones y de esa manera respondimos las preguntas de investigación. Excelente, lo lograste. Eso es todo por el día de hoy, niños y niñas. Nos vemos la próxima clase.